Hola, mi nombre es Cristina Guzmán Meneses del Bachillerato Histórico Social y hoy voy a hablar sobre el autor Samuel Ramos. El método. Quien pretenda hacer una seria investigación sobre la cultura mexicana se encontrará ante un campo lleno de vaguedades. A su mirada se ofrecerá un acervo de obras hechas por mexicanos, en las cuales no podrá discriminar cualidades originales que autoricen a proclamar la existencia de un estilo vernáculo. Y sin embargo, cuando existen obras, su falta de originalidad no quiere decir que el pueblo donde ha aparecido carezca de una cultura propia. Consideramos que lo esencial de la cultura está en un modo de ser del hombre, aun cuando en éste no existe impulso creador. De suerte que, en ausencia de una cultura objetiva, puede existir esa cultura en otra forma, es decir, subjetivamente. Entonces, a priori no podemos ni afirmar ni negar la existencia de una cultura mexicana, a ejemplo del método cartesiano, que nos sirva esta duda para justificar la investigación que ahora vamos a emprender, partiendo del concepto subjetivo de la cultura. En la exposición que sigue nos procuraremos por analizar el ser psíquico del mexicano. La imitación. La opinión popular no ha sido justa al condenar a la cultura como culpable de muchos fracasos nacionales. Importa desilusionar claramente esta cuestión, porque también el desprecio de la cultura puede acarrear tan serias consecuencias como el desprecio de la realidad mexicana. Los fracasos de la cultura en nuestro país no han dependido de una deficiencia de ella misma, sino de un vacío en el sistema con que se ha aplicado. Tal sistema vicioso en la imitación que se ha practicado universalmente en México por más de un siglo. Los mexicanos han imitado mucho tiempo sin darse cuenta de que estaban imitando. Creían de buena busca el efecto de sus apariencias en los extraños, mientras que el mexicano explota él mismo el efecto de su imitación. Ejemplos de este mimetismo los hay en todos los órdenes de la cultura, pero los más claros se encuentran en la obra constitucional mexicana del siglo XIX. La trascendencia efectiva que la imitación ha tenido en la historia de México. Por eso vale la pena recordar aquí algunos de los casos más típicos. Se sabe que el modelo de las constituciones que sucedieron en nuestro país durante la pasada centuria fue tomado en los Estados Unidos. El primer texto de la Constitución americana que se conoció en México, al decir de Carlos Pereira, fue una mala traducción traída por un dentista. Cuando después de la caída del imperio se suscitó en México el conflicto entre federalismo y centralismo. Fray Servando Teresa y Mier decía, en un fogoso discurso que se cortaba el pescuezo, si alguno de los oyentes sabía que casta del animal era una república federada. Esta frase da una idea cabal de la inconsciencia con que entonces empezaron a copiar las instituciones políticas modernas. Alguna voz sensata se levantaba, solitaria para señalar la distancia entre la realidad y la ilusión, no conseguía despertar a aquellos hombres que soñaban. Por ejemplo, el padre Mier combatía el federalismo con estas razones. La federación era un medio de unir lo desunido. Por eso la habían adoptado en los Estados Unidos. Ahí toda la historia colonial exigía el pacto federal como única forma posible de la nacionalidad nueva. Aquí era el desunir lo unido, cuando todo urgía para ser más compacta, más coherente a la flamante nación mexicana, cuya población diseminada en un territorio inmenso, si se quería una acción administrativa, había hasta cierto punto descentralizada. Exigía, en cambio, una acción política que acelerase el movimiento de cohesión y representados distintos por un lado por la ley y por otro la realidad. Esta última será siempre ilegal, y cuando en Roevia de esta situación abunda el espíritu de la rebeldía ciega, dispuesta a estallar con el menor pretexto.
nos explicamos la serie interminable de revoluciones que hacen de nuestra historia en el siglo XIX un círculo vicioso. Notas para una filosofía de la historia de México. Si tratamos de representarnos la serie de acontecimientos políticos del siglo pasado dentro de una histórica concatenación, descubriremos que no hacen historia. Los hechos que adquieren rango histórico son aquellos que aparecen determinados por una profunda necesidad social. Entonces la sucesión temporal de la que la situación actual añade siempre un elemento nuevo al pasado, de manera que ésta nunca se repite igual en el presente. Y ya nada más cabe recalcar que yo escogí este autor porque me interesó mucho, porque bueno, al menos yo no lo alcancé a ver en sí como en la clase, y me gustaría, bueno, me gustó investigar acerca de una obra de él que no hubiera conocido, porque donde sacamos los autores del libro ya habíamos investigado y nos puso un video acerca de él. Entonces nada más por eso lo escogí, y porque me gustaría, pues me interesó buscar esta obra nueva.